GBA Consultoría y Capacitación presenta Los mejores fiscalistas de México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, tratando el tema comentarios de la responsabilidad solidaria de los contribuyentes, hoy nos acompaña la maestra María Guadalupe Cruz Sánchez, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Recientemente obtuvo la maestría en Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México. Realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México mediante examen en Ceneval. Tiene la especialidad en contribuciones por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Realizó estudios de contador público y mediante examen de oposición obtuvo el nivel de catedrática. Cuenta con el diplomado en Reingeniería Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y el reto de ser instructor. En su experiencia docente, es capacitador, conferencista y ponente en talleres fiscales, diplomados en sueldos y salarios, en contribuciones para contadores y para abogados, diplomado en formación de ejecutivos en la seguridad social e impuestos, reformas fiscales, taller de nóminas, seguro social e Infonavit, taller corporativo para pymes, derecho fiscal en la Tesorería de la Federación y en la maestría en Derecho Fiscal. Ha impartido cursos y conferencias en instituciones, asesor de tesis y sinodal, en exámenes profesionales, en División de Educación Continua de la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, Banco Nacional de Obras, Escuela Superior de Comercio y Administración, Universidad Iberoamericana, Instituto de Especialización para Ejecutivos, entre otras. En su experiencia profesional, se ha desempeñado a nivel ejecutivo en organizaciones, instituciones bancarias, industrias y grupos manufactureros en las áreas de contable, fiscal y recursos humanos. Es consultor e instructor en asesoría corporativa, legal y fiscal en las firmas Despacho J.B. Cruz Sánchez SC, Fernando Arregui y Asociados SC, Doctora Yolanda Ramírez Soltero, Besudo y Asociados SC. En su experiencia profesional se ha desempeñado a nivel ejecutivo en organizaciones, instituciones bancarias, industrias y grupos manufactureros en las áreas contable, fiscal y recursos humanos. Consultor e instructor en asesoría corporativa, legal y fiscal en las firmas Despacho J.B. Cruz Sánchez SC, Fernando Arregui y Asociados SC, Doctora Yolanda Ramírez Soltero, Besudo y Asociados SC, GIES Consulting SC y Valores Jurídicos S.A. Es socia del Colegio de Contadores Públicos AC y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Los dejo en la conducción de este programa con la licenciada Norma Aurora Arzate Galván. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros televidentes por estar en una sesión más de Los Expertos. Sin embargo, lo que en esta tarde vamos a mencionar es pues, que estamos bien contentos de que la maestra Guadalupe Cruz Sánchez esté con nosotros y sobre todo con un tema tan interesante. Te agradecemos de verdad el tiempo para compartir con todos nosotros toda tu experiencia, que ya pudimos ver es mucha, ¿verdad? Y sobre todo en un tema tan importante y poco conocido, porque en ocasiones, pues básicamente los contadores, que son los que nos escuchan, ¿verdad? Pues hasta firman en las actas, son representantes legales y bueno, yo creo que en lo personal les va a servir mucho el tema. Vamos a empezar a platicar de lo que es la responsabilidad solidaria de los contribuyentes y si quieres empezar por darnos un significado de lo que es responsabilidad. Ok, buenas tardes a todos. Sí, mira, este tema es muy controvertido también porque precisamente pues ser responsables como contribuyentes es algo que ahorita pues se puso más de moda en función de que pues con el nuevo programa que hay, que el SAT
ahorita tiene, bueno, pues precisamente quiere que cumplamos. Y esta es responsabilidad. El concepto de responsabilidad es responder, ¿sí? O sea, yo tengo que responder por los actos que realizo, ¿sí? Pueden ser en este caso que estamos hablando cuando se trata de una responsabilidad de pago, ¿sí? Esta responsabilidad es una situación donde las personas por voluntad propia asumen una deuda de otro. Y entonces decimos que esta voluntad de una persona significa que no es el sujeto pasivo, ¿sí? Sino es el responsable solidario. En una relación tributaria existe precisamente este sujeto pasivo y sujeto activo, que es el Estado, en este caso el SAT, ¿sí? Me parece muy bien, sí, claro, o sea, si hablamos de primera mano en que alguien tiene que responder, en este caso de la obligación de pago, pero que hay sus variantes de ese responder, ¿no? Y aquí fíjate que lo vemos que en materia tributaria tenemos algo que se llama la aplicación estricta de la ley. Entonces, no sé si pudiéramos enlazar el tema de la responsabilidad con esto de la aplicación estricta. Claro, o sea, cuando yo respondo de algo, es en función de qué acto se está realizando, ¿no? De qué a qué me estoy refiriendo. En el caso de la relación tributaria o de esta responsabilidad solidaria, es conforme a las leyes fiscales, ¿sí? Y estas leyes fiscales son de aplicación estricta. Es decir, hasta dónde yo tengo que responder es en función a lo que la ley contenga. Cuando yo tengo una obligación fiscal, estoy hablando de cargas al contribuyente, de pagos, ¿de acuerdo? Y con esto yo tengo que referirme al artículo 5, donde habla de cómo debo de interpretar las leyes, que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa y tarifa. Entonces, para eso el Código Fiscal me dice que deberá de ser de forma estricta, ¿sí? ¿Qué debo entender como forma estricta? ¿Sí? Lo que la ley dice, ¿sí? Cuando se trata de otro tipo de obligaciones que no son de pago, por ejemplo, pues entonces me puedo ir a otro tipo de interpretaciones que pueden ser históricas, ¿sí? Que pueden ser sistemáticas, ¿de acuerdo? Pero el caso concreto para pago y que la responsabilidad me lleva a pago, se debe referir a una aplicación estricta tal y como nos señala el Código Fiscal. Es decir, lo que a la letra dice, ¿sí? No puedo tomar una interpretación ni analógica, ni sistemática, ni histórica, ¿de acuerdo? Entonces tengo que tomarla como dice la ley. Ustedes de alguna manera, todos hemos tratado de leer la ley fiscal, y esta, al leerla, pues no es tan fácil entenderla, ¿sí? Y entonces decimos, ¿qué debo de interpretar? ¿Cómo debo de interpretar este párrafo? Pues como está escrito cuando se trata de cargas al contribuyente, de pagos, ¿sí? Yo no puedo decir algo o hacer algo que la ley no lo contiene, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de interpretación estricta, es lo que dice la ley. No le puedo agregar palabras ni quitar, ni puedo decir que se parece a. A veces hacemos comentarios los fiscalistas donde decimos, hay simetría fiscal. Esto no es una interpretación. Lo que estamos haciendo es
un estudio hermenéutico de la ley, es decir, en su conjunto, ¿sí? Pero no estamos interpretando de manera, si son cargas al contribuyente, de manera parecida o sistemática, sino debe ser lo que a la letra dice. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bien, a ver, entonces, si nosotros ponemos un ejemplo y decimos, bueno, 2 personas van a constituir una sociedad, Sí. y entonces vamos a tener una persona moral, que Sí. es la que van a crear, ejemplo, una SA. Así es. Entonces, pero aquí ya tenemos a 3 involucrados y luego va a haber un cuarto más que va a ser un representante legal, que es otra persona más. Entonces tenemos los socios que crearon a esta persona moral y luego tenemos al representante legal de esa persona moral. Si nosotros nos preguntamos en primer término, ¿quién tiene la obligación de pagar los impuestos? Pues estaríamos hablando de... Que en este caso, a través de la constitución de una sociedad donde nace una persona moral, o señala o se establece como persona moral algo que es virtual, ¿sí? No existe. Como toda sociedad debe estar representada, debe estar materializada porque no existe esta persona moral. Sin embargo, la persona moral se le da en la materia legal, tiene sin embargo la relación, hace la relación obligatoria, se obliga como sujeto pasivo, la persona moral, ese sujeto pasivo que debe pagar, ¿sí? Es el que tiene la obligación de pagar el impuesto, pero el representante legal, que es quien se materializa, ese es el responsable solidario, es decir, lo que habíamos dicho al principio, mientras la responsabilidad es de quien es voluntariamente, ¿verdad? Es por voluntad propia, asume la deuda de otro, en este caso de la persona moral, ¿sí? Ahí vemos perfectamente la diferencia de lo que es el sujeto pasivo que debe el impuesto, puesto que el deudor es la persona moral, pero quien va a responder con la responsabilidad solidaria es el representante legal, porque es el que se materializa. Pues perfecto, Sí. Y aquí entonces podríamos pasar a la diferencia entre la responsabilidad solidaria y también la responsabilidad subsidiaria. Fíjate que, bueno, también puede caber la posibilidad, tú pusiste muy buen ejemplo al citar las personas morales, pero ¿qué pasaría con las personas físicas? Sí, claro. ¿No? La persona física sí es la que es tanto el sujeto como el responsable, Es correcto. ¿verdad? Sí. ¿Sí? Es distinto ahí, ¿de acuerdo? Permite el Código Fiscal, fíjense, que sea representada la persona física, ¿sí? Es decir, yo le puedo otorgar como persona física a otra persona física mediante una carta poder mi representación, que me represente incluso ante el mismo SAT, ¿sí? ¿Ok? Solo lo que me obliga o lo que me pide, ¿verdad? La ley, porque todo está en ley, es que sea mediante carta poder ante 2 testigos y eso es todo, ¿sí? O sea, puede ser representada también la persona física, ¿ok? Y también puede asumir en este caso, pues esa responsabilidad solidaria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nada más como para que quede completo este concepto. Sí, claro, y ¿Estás de entonces, acuerdo? sí, por supuesto, ya que queda perfectamente claro. Ok. Y entonces, aquí en el punto de los actores que teníamos en este ejemplo, que es la persona moral, los 2 accionistas y el representante legal, Así es. ¿cómo podríamos aterrizar la responsabilidad solidaria y la responsabilidad subsidiaria? Ok. ¿Qué pasa como responsabilidad subsidiaria que se parece a la solidaria? Ajá. Y dicen, bueno, ya se complicó esto, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? ¿No se ha complicado? Va bien, ok. Bueno, aquí se trata de que tengamos de la manera más sencilla para que esto no cause mayor problema y se entienda. El propósito es que se entienda.
Mientras yo puedo ser responsable solidario en una persona, en el caso de la persona moral, ¿sí? Los accionistas pueden ser responsables subsidiarios, ¿de acuerdo? ¿Cómo? En el derecho civil aparece la figura de que puede ser una responsabilidad solidaria o una responsabilidad subsidiaria. Aquí podemos decir que en el caso de la responsabilidad solidaria es quien no estando obligado, que es el representante legal, pero que no siendo el sujeto, sí se obliga por voluntad propia. Y en el caso de que él no tuviera solvencia para hacer frente a la responsabilidad, actuarían subsidiariamente los deudores. ¿Quiénes son los deudores? En este caso, si la persona moral que actúa, ¿verdad?, a través del representante legal y la cual tiene bienes, el representante legal va a hacer frente con los bienes que tiene la sociedad, ¿sí? En el caso que no alcanzaran los bienes de esta empresa, de esta persona moral, pues entonces subsidiariamente actuarían los accionistas ante esta responsabilidad, pero ya no es solidaria. Solidario significa incluso que puede tener la trascendencia hasta el patrimonio, que en el caso de la persona moral, precisamente el patrimonio son sus bienes, ¿sí? Puede ser incluso los bienes del representante legal. En eso consiste la responsabilidad solidaria, que es con el patrimonio, ¿sí? ¿Ok? Todo hasta ahí va bien. Perfecto. Ahora sí que con qué claridad lo has manejado, Lupita, porque entonces aquí yo sí quisiera que quedara o hacer énfasis para todos nuestros contadores que nos escuchan, que en muchas ocasiones son representantes legales de las sociedades, claro, que es además la persona que maneja pues los tokens, las cuentas de bancos, todo se le confía al contador sin saber con plena conciencia que están o que pueden responder incluso con su patrimonio. Yo creo que si le preguntan a su esposa no va a querer. No, fíjate, hay veces encuentras que en la representación legal, en algunas empresas que pues obviamente concursan, van a convocatorias, ¿sí? Pues a veces tienen varios concursos y obviamente uno de los requisitos que piden en este tipo de convocatorias por licitaciones que hacen para trabajar, porque es el trabajo, ¿no? Pues entonces, como requisito dentro de las bases de esa licitación, es que tiene que estar presente en el momento en que se lleve a cabo la apertura de las posiciones, es decir, de las opciones de esa licitación, que debe estar el representante legal. Pero el representante legal dice, entonces no puede ser uno. ¿Están de acuerdo? Porque para ir a cada convocatoria, para ir a cada licitación, claro, pues no podría asistir si a veces coincidiera, ¿no? Entonces es cuando se otorga a veces a otro la representación legal, ¿sí? Y en ocasiones no se sabe la persona que hasta dónde llega el alcance de la representación legal. Y el representante legal incluso puede asumir hasta con su persona, si está cometiendo algún acto ilícito, ¿de acuerdo? O sea, no solamente tiene esa trascendencia patrimonial o de pago, sino también se puede volver penal. Entonces, mucho cuidado, que no nos sorprenda a nadie diciendo que ya tenemos una categoría por ser el representante legal, sí, porque esto no es, vamos, sí te da un estatus, pero también te va a traer consigo pues varias cosas de las cuales tú no conocías, y que cuando se da alguna ilicitud o bien se da un dejar de pagar, pues entonces es con todos los representantes legales que tenía la empresa, ¿no?
y responden en el pago. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado, son jóvenes, ¿sí? A veces hay algunos que no son tan jóvenes, pero tampoco lo saben. Y bueno, pues si hay un estatus, ¿no? Entiendo que te da cierto estatus. Qué interesante. Y sí. Fíjate que a lo mejor, digo, saliéndonos tantito del sí. tema, si nada más quisieras comentarnos aquí muy brevemente los tipos de la representación, si es para actos de dominio, bueno, para actos, ¿sí? Claro, o sea, recordemos que quien otorga poderes es el representante legal, ¿sí? Él es el que tiene poderes amplios de administración y de dominio, ¿ok? Que generalmente incluso hasta para la firma electrónica te lo piden para actos de dominio. Sí. O sea, no puede ir un apoderado. ¿Quién es el apoderado? Pues aquel a quien se le otorga un poder, ¿verdad? Administrativo, por ejemplo, que todos pudiéramos decir solo requeriría la autoridad fiscal un poder para actos de administración, porque es lo que está haciendo, está administrando la empresa, ¿sí? Sin embargo, ahora también ya se están solicitando por el solo trámite de la firma electrónica que esté con actos de dominio. ¿Qué significa de dominio? Que puede hacer negociaciones de los bienes de la empresa, ¿sí? O sea, puede venderlos, ¿de acuerdo? Se asume como un dueño. Pero también tenemos otros poderes que los puede otorgar el representante legal. Como le repito, es el que tiene poderes amplios, como pueden ser, pues, un poder para pleitos y cobranzas, que es muy común, ¿verdad? Bueno, no es común que haya tardanza en la cobranza, ¿no? Pero bueno, creo que, vamos, la intención no era esa, ¿no? Sí, claro. pero sí es común porque incluso antes, cuando nos llegaba una revisión de auditoría, una visita domiciliaria, una orden de visita de revisión de gabinete, ¿de acuerdo? O sea, cualquier visita que nos hicieran era suficiente que se llevara un poder para pleitos y cobranzas. Con eso se iniciaba la auditoría, no necesitábamos mayor poder, ni mucho menos. Con eso era suficiente para actos de administración y de pleitos y cobranzas. La autoridad cada vez nos ha exigido más en este sentido. También podemos tener un poder que ahorita, bueno, está de moda, todo lo que pueden ser para efectos de problemas laborales, ¿verdad? Litigios laborales. Es para el litigio. Un poder se le otorga a un abogado normalmente, ¿no? Que ahora, bueno, pues ya con los cambios laborales, pues bueno, es la persona que ya requiere tener todas estas documentos para que la demanda que se prepare, pues sea de acuerdo a la ley, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, pues solamente pues poderes que no es un poder y que se puede confundir con el poder para efectos de las demandas laborales, como son la representación patronal, que es distinto al representante legal, ¿ok? ¿Quién es el representante del patrón? Los que trabajan en el área administrativa. ¿Quién puede ser? Pues el jefe de personal, el gerente de recursos humanos, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, ya tenemos varios conceptos, ¿no? Que van ligados un poco y que pueden confundirnos. Por eso, trato de decirles cada uno su aplicación y su mejor uso, ¿no? Para que el día que ustedes en el ámbito ya laboral donde van a estar, pues entonces conozcan este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto, entonces ahora sí regresemos a cuál es la responsabilidad de los sujetos solidarios. Entonces la responsabilidad de un sujeto, ¿sí? Solidario es una responsabilidad, ¿verdad? Que es directa, ¿de acuerdo? Es un sujeto, ¿verdad? ¿Qué sucede en la cuestión siguiendo con la materia laboral? ¿Quién es ese sujeto? Decíamos, no es el sujeto pasivo de la relación. El sujeto pasivo de la relación es la persona moral, ¿no? Sí.
sino que es una persona que asume por voluntad propia la responsabilidad, ¿ok? Pero no necesariamente es el sujeto que tiene la obligación del pago, como es en el caso de los retenedores, ¿sí? El retenedor o el recaudador, que también se llama. Estos retenedores y recaudadores, la autoridad les ha impuesto, porque es así, no es si quieren, es voluntariamente a fuerzas, dice, ¿no? Le ha impuesto la autoridad mediante ley que deben de retener, es el caso de los trabajadores o el caso de honorarios, que se retiene el ISR o retienes el IVA, o los recaudadores, que son los bancos para el IDE, ¿sí? Todos ellos no son los sujetos. En este caso se vuelven sujetos, ¿por qué? Porque dentro del mismo Código Fiscal me dice, en el artículo 6, en el caso de estos retenedores y recaudadores que no cumplan, ¿sí? Ellos van a cumplir, porque realmente el que recibe el beneficio, que es el sueldo, es el trabajador. No requieren al trabajador, requieren ¿a quién? Al retenedor. ¿Sí? ¿Quién tiene la deuda con el fisco o con el SAT? ¿Quién es? El patrón, que es el retenedor. ¿Sí? Pero no el trabajador. Nunca han requerido un trabajador. Aun y cuando en ocasiones se retiene mal. Yo digo que en ocasiones hay quien dice, no, siempre se equivoca, sí, y siempre me descuentan de más, ¿sí? Pero a veces hasta cuando les descuentan de menos, ¿no? Ah, no, ya viste, se equivocó. Es que es muy, vamos, entendible, pues te está afectando tu bolsillo, ¿no? Y como que mi sueldo le vas a quitar más impuesto. Luego dicen, oye, me quedo tiempo extra, me quitan más impuesto. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, ahí, aunque el beneficio lo está teniendo el trabajador porque está recibiendo el sueldo, pero y siendo el que le debe al fisco, que le debe al SAT, se vuelve el patrón sujeto, es decir, el que debe de pagar lo que a ustedes no les retuvo. ¿Sí? Entonces se vuelve sujeto obligado, sujeto de la responsabilidad solidaria. ¿Sí? Sí se van entendiendo más o menos las cosas para que vean la variedad de conceptos. En el fiscal es muy importante que nosotros veamos el nombre exacto con el cual se le denomina. Ese es cuando estamos aplicando de manera estricta. Ese es lo estricto. Si habla de retenedor, si habla de recaudador, ¿sí? Es por eso que debemos de tener cuidado para no legislar nosotros, ¿no? ¿Sí? También lo hace un poco más complicado esto de entender tantos conceptos técnicos. Pero bueno, después les va a gustar. Ya no van a sentir ya las demás materias van a ser mucho más fáciles. Y hasta lo dicen las propias visitas domiciliarias, ¿verdad? ¿No? O sea, como sujeto directo del impuesto, ándale, ¿no? Exactamente. Impuesto sobre la renta, IVA, y como retenedor de... Así es. Sí, claro. Fíjate, incluso, qué bueno que tocaste el tema que señala la visita, ¿no? Ajá. Aquí tenemos que ver si con esto nuestra seguridad jurídica no está siendo afectada. Claro. De repente pensamos que con tantos términos, que con tantas situaciones que se dan, nuestra seguridad jurídica se ve afectada. Dentro del artículo 14, que nos señala precisamente constitucional acerca de nuestra seguridad jurídica. ¿Cómo tenemos seguridad jurídica? Cuando una ley, dice el 14, no se aplica de manera retroactiva en mi perjuicio. Eso es mi seguridad jurídica. En el caso de las facultades de la autoridad, cuando la autoridad está ejerciendo facultades ante una orden de visita, ¿verdad? Y esta orden de visita cumple con todos los requisitos. Esto, en términos de la Constitución, se maneja en el artículo 16 constitucional, donde señala como actos de molestia.
¿sí? En este acto de molestia nos dice el 16 constitucional, ¿verdad?, acerca de que yo no podré ser molestado sin mandamiento escrito, y además este mandamiento escrito deberá de estar fundado y motivado, si no, ¿qué pasa? Es ilegal, así es, ¿sí? Entonces vamos a ver la legalidad del actuar de la autoridad, ¿sí? Perfecto. Ahora, si nos quisieras platicar otros ejemplos de responsables solidarios y hasta dónde llega su responsabilidad, ¿no? Ok. Hemos comentado, cuando tenemos formación de contadores, creo que esto nos ayuda mucho, acerca del alcance, ¿no? Sí. Sí. Esto lo aplicamos mucho en contabilidad, el alcance, ¿no? Ya en materia jurídica decimos límites, ¿no? Límites. Le llamamos límites. Entonces, si se fijan, para cada quien tiene su terminología. Y decimos cuál es el alcance, ¿ok? En ocasiones nosotros decimos, oye, y me he encontrado con varias circunstancias que me dicen, ¿cuál es el límite de una responsabilidad? ¿Cuál será ese límite? Ese límite es el que está señalado en la propia ley. La propia ley va a señalarme los límites. ¿Qué sucede en el caso de que una persona física realiza una actividad, a lo mejor como arrendador, como una actividad empresarial, ¿verdad? Y esta persona pues llegara a fallecer? Bueno, ahí se terminó su responsabilidad, ¿no? Los herederos de las rentas y del bien lo adquieren también. ¿A través de qué? Pues obviamente de dar de alta, ¿verdad? En este caso, la herencia, ¿verdad? Se tendrá que dar cuenta a la autoridad de que falleció el contribuyente. Y entonces esto se maneja como herencia. Al determinarse como herencia, los herederos deberán nombrar un albacea. Y este albacea a su vez es el responsable, ¿verdad? En este caso, en la medida que se finiquita la herencia, es decir, la masa hereditaria, todos los frutos que dé, pues deben pagar un impuesto, porque el señor tenía un edificio y rentaba. El señor tenía una pequeña empresa y bueno, pues falleció y pues en ese sentido, pues ya, hasta ahí llegó su obligación, porque pues ya no puedes trascender en la muerte, ¿no? Sino trasciendes a través de ¿quién? De los hijos. ¿El hijo puede repudiar la herencia? Sí, también puede repudiar la herencia. Es decir, como tiene tantas cargas, dice, ya no la quiero, ¿sí? También es cierto, o sea, ¿qué tanto puede repudiarla, no? Ya entra a otro mecanismo, ¿verdad? Que le llamamos precisamente lo que es la sucesión, ¿ok? En este procedimiento de sucesión, pues bueno, ya se ven otros tipos de circunstancias cuando son declarados los herederos. Y bueno, el repudio de la misma, ¿no? Pero fíjate qué tema tan importante. Recientemente acabo de escuchar un caso en el cual fallece el dueño del inmueble, deja una albacea y unos hijos a los cuales hay que entregarles ciertas cantidades de dinero mensualmente hasta que sean mayores de edad y luego los bienes, ¿no? Pero el albacea, cuando empieza a administrar estos bienes, se da de alta para efectos del SAT como él, o sea, como si fueran sus bienes, o sea, él se da de alta y empieza... Como sujeto. Como sujeto, o sea, no alcanza a dimensionar ni él ni su contador que él no es el sujeto. Sí, se siente como el dueño de las cosas y puede disponer. A lo mejor tú te decías en cuanto a la disposición, ¿no? Que lo que él diga es lo que debe de hacerse, ¿sí? Y se malinterpreta. Él queda como un responsable, en tanto se nombran ¿quién? Los herederos. Porque realmente los responsables van a finalmente quedar son los herederos.
pero en la figura de la sucesión, el albacea es el que queda como administrador, ¿sí? Y entonces se malinterpreta. Sí, el albacea, cuando nombran albacea a alguno de los hijos, ¿verdad? Se siente como que ya es el dueño. Exacto. Y él puede disponer de los bienes. Y no es así, ¿eh? No es así. Se puede, obviamente, demandar al albacea. Claro. Sí. ¿Ok? Claro, ya empezamos con un pleito de Sí, familia. ya de familia que por eso duran tanto, ¿no? A veces estos litigios. Siguiendo con los tipos de representantes, Sí. o más bien, ¿quiénes son responsables solidarios y el límite que muy bien nos aclaraste que el límite va a ser pues lo que señale la ley? Sí. Nada más, no sé si quisieras mencionarnos algunos ejemplos de los que establece el 26 del Código para... Ok, podríamos decir, en el caso, son muy jóvenes ustedes, pero se van a enfrentar, y los televidentes también ya estamos enfrentándonos, Claro. en el caso de la venta, por ejemplo, de una empresa, Ajá. ¿sí? Estamos adquiriendo una empresa, ¿de acuerdo? Y llaman al contador, ¿verdad? Porque siempre dicen, bueno, revisa si la empresa está en condiciones de que, de realmente buenas para efectos de que yo estoy adquiriendo, ¿qué? Las acciones, Ajá. ¿sí? Sí. Entonces yo ahora soy el dueño de la empresa. ¿Qué historia tiene la empresa? ¿Por qué? Porque con eso estoy adquiriendo, ¿qué? Responsabilidades. Ahora, ¿a partir de cuándo las voy a adquirir? A partir de que se hace la enajenación de las acciones, ¿verdad? Todavía en materia laboral tenemos un periodo cuando Sí. se trata de un patrón sustituto. Es correcto. Es decir, ¿quién es ese patrón sustituto? Bueno, aquella persona que de alguna manera adquiere los bienes, los activos, ¿verdad? Y va a respetar con esto lo que el trabajador realiza y lo que el trabajador, el historial que trae, es decir, su antigüedad, prestaciones y todo aquello, ¿sí? Entonces, con esto dice la Ley Federal del Trabajo, el responsable solidario, ¿verdad? Es a partir, se decretan 6 meses, a partir de que es notificado los trabajadores de que hay una sustitución patronal. Es decir, el nuevo patrón va a adquirir la responsabilidad de todo aquello que surja después de 6 meses. Y antes de 6 meses es el anterior, ¿sí? Entonces, y en materia fiscal no existe esa regla. No existe la regla de a partir de cuándo se da la responsabilidad solidaria. Y nos enfrentamos a eso. Sin embargo, sí hay una responsabilidad. Y ustedes escuchan a diario, los que ya tenemos más experiencia también, nos llaman para efectos de poder ver cómo están las empresas y con esto ellos nos creen. Entonces tenemos una responsabilidad a su vez también de saber cómo está la empresa. ¿Para qué? Para los nuevos accionistas, ¿sí? Es correcto, claro, así como lo has explicado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hay para responder? Pues mira, tampoco nadie está obligado a lo imposible. Es correcto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando en una empresa te llegan, te notifican, pero pues no tienes nada? Pues entonces hasta lo que alcancen los bienes que haya, ¿sí? No te pueden obligar a lo imposible, ¿sí? Entonces, si no alcanzan los bienes, pues hasta lo que alcanzó, ¿sí? También, ¿qué sucede? Otra que es muy importante, cuando alguien se va del domicilio. Eso también. ¿Sí? Que eso se había tenido como una práctica común. Oye, que ya nos va a llegar el SAT o el IMSS o qué sé yo, y se iban del domicilio, obviamente sin dar aviso. ¿Sí? Es sin dar aviso. Entonces, en ese caso, pues obviamente también adquieren una responsabilidad.
el Seguro Social tiene instrumentos buenísimos para encontrar a los accionistas, ¿sí? Entonces, el huir, ¿verdad?, no es muy aconsejable. Es mejor que te digan, oye, no me recibió y a lo mejor te notificó por instructivo o me notificó por estrados. Hay que estar pendiente nada más en la notificación. Y así diríamos, manejaríamos que estos son los límites más comunes que pueden tener o el alcance que tiene la responsabilidad solidaria. Sí, porque el IMSS incluso como tiene la base de los trabajadores, nos ha tocado ver que hay casos en los que va al domicilio del trabajador y le dice, ahora, ¿a dónde estás trabajando? Y pues el trabajador inocentemente, sin saber que la empresa se cambió a propósito o huyendo dice, pues ahora estamos en tal lado, ¿no? Sí. Y te cae porque te cae. Sí, o sea, el Seguro Social es muy bueno para el cobro, para encontrarte, sí. Pero también hay contribuyentes que, como dijeran los muchachos, se pasan. Sí, claro. Se pasan, de veras. Hacen cosas increíbles, ¿no? A mí me tocó una constructora que pues dejaba de pagar impuestos, hacía muchas cosas, ¿no?, indebidas. Y también se salía del domicilio, digo, para cerrar con broche de oro, ¿no? Pero concursaba. Pues, ¿cómo, no? Sí, no. Lo iban a encontrar, ¿están de acuerdo? Claro. Pero bueno, entonces, localizan a uno de los accionistas, que bueno, pues de los que le llaman socios de paja, ¿verdad? Y obviamente le dicen a uno de los socios, al socio le dicen, pues mejor dile que aparezca, porque si no, a ti te vamos a cobrar todo. Entonces, yo creo que no es conveniente que tú asumas todo. Y fíjate, ahorita me viene a la memoria también, ¿qué sucede cuando en una sociedad te dicen, oye, vas a ser socio de la empresa? Sí, claro. ¿Cuánto vas a aportar? Mira, pues voy a aportar, voy a entrar con un 20%, un 25%, un 30%, un 50%, ¿sí? Voy a aportar yo de capital, al fin que, según dicen las leyes, que solamente estoy obligado hasta por mi participación como accionista, de tal suerte que pues yo puedo endeudarme con todo el mundo y al fin que nada más es con lo que entré en un principio o con lo que tengo en capital. ¿Esto será correcto interpretarlo así? ¿O considerarlo cuando la Ley General de Sociedades Mercantiles me dice que en una sociedad de capitales, que es la sociedad anónima, es de acuerdo a tu aportación? Y cuando habla de acuerdo a la aportación, ¿estará mencionando al porcentaje o a la cantidad? Muy interesante. Sí, es distinto, ¿no? Puede ser, a lo mejor yo tengo un capital de 1 millón porque fui haciendo aportaciones, o bien, y es muy distinto que si entré con 50,000 pesos nada más. Ahora tengo el 50% de 1 millón como participación. Entonces es muy importante cómo participan los accionistas, porque obviamente pues todos quieren tener su empresa, ¿sí? Ahorita lo que más se motiva a los jóvenes, se pide para que salgamos de la situación de lo económica, como ¿verdad? estamos actualmente, pues es que innovemos en algunas actividades, desarrollemos nuestra propia empresa. Entonces, cuidado con esto, tomen pues todas las medidas necesarias, prepárense, ¿sí?, para constituirse como una empresa también, ¿verdad? Ahí, en la práctica, ¿tú cómo has visto que lo ve el SAT? ¿Es hasta el monto de tu aportación o el capital total que tiene el...? Mira, el SAT, como no hay una interpretación, Exacto. pues se va por lo más alto, Claro. como siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos hablando de que se hacen interpretaciones, y si hablamos de interpretaciones, la única interpretación válida es la de los tribunales y la Suprema Corte, ¿sí?
Si en este caso no tenemos una jurisprudencia ya determinada, pues entonces no puede interpretar la autoridad, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que decir a la autoridad, no, espérate, ¿verdad? Porque me estás afectando, ¿sí? Y tenemos que hacer valer y tenemos que argumentar el por qué estamos diciendo eso. Debemos tener todos los elementos necesarios para decir, oye, mi situación económica, en fin, soy una empresa que inicio, o sea, cuántas cosas podemos argumentar, ¿no? Ya en una situación de este tipo y son válidas. ¿Por qué me estoy defendiendo? ¿Ok? Pues para terminar con el punto de la insolvencia, entonces, y de nuestro caso inicial del que platicábamos, Sí, cierto, que creamos, creo que yo ya me fui. No te preocupes, que tenemos la SA, 2 accionistas y un representante legal. Vamos a ver que la SA, que es el sujeto pasivo, no tiene para pagar. Sí, no tiene, en este caso, pues entonces cae en insolvencia, ¿sí? Pero también la ley te dice, oye, eres insolvente, ¿verdad? O también tu deuda es incosteable. Son dos figuras distintas. Una es, soy insolvente porque ya no tengo bienes, no tengo nada, ¿sí? O bien, el otro es incosteable porque es un crédito que aunque ya cayó en insolvencia, ya no tiene medios, pero es un crédito que para efectos de la autoridad lo va a cancelar por el monto que representa, ¿sí? Y entonces en este momento lo cancela, ¿sí? Al cancelarlo no significa que ya ahí queda el crédito, ¿eh? Eso es algo muy importante. Si bien es cierto, hablamos de cancelación, después comentaremos qué pasa con la cancelación. Pero primero entró por insolvente, ¿no? Es que fue el representante legal o que fue la persona física, ¿sí? Que no tiene con qué responder, ¿sí? Aún siendo con responsabilidad solidaria. Sí, estaríamos con que la responsabilidad directa pues la tiene el sujeto pasivo, la persona moral que no tiene dinero. Así es. Y entonces después entra la responsabilidad solidaria del representante legal. Así es. Que pues a lo mejor ya nos acabamos sus bienes. Y sí. Nada. Y luego entraría la responsabilidad subsidiaria de los accionistas. De los accionistas, así es, por la parte la aportación que realizan, ¿sí? ¿Qué pasaría en una de responsabilidad limitada? Ajá. ¿Verdad? Claro. También, pues está limitada, ¿no? Sí, está limitada. ¿Sí? Sí. Como su nombre lo dice, está limitada, ¿hasta cuánto? Hasta el monto de su aportación. También. Porque hay figuras, ¿verdad?, constitutivas que nos permiten tener la forma más idónea en la cual queremos establecer nuestra empresa. Y tampoco usadas en algunos casos, tampoco ¿verdad? Usadas, sí. Tampoco usadas, o sea. En ocasiones hay desconocimiento, muchas empresas te obligan, si vas a sacar algunas licitaciones, o bien por figura, generalmente te piden que sea una SA, habiendo otras, ¿no? Habiendo otras, es correcto. Y pues entonces llegamos al momento de la cancelación. Y si el crédito ya fue cancelado después, ¿nos podrá pedir la autoridad que si lo pagamos? Sí, fíjate. Ahora lo que se maneja mucho, ustedes han estado oyendo, del concepto de condonación. ¿Sí? La condonación. Esto se le ha dado mucha difusión, que por cierto termina, según dice el SAT, ¿verdad? Así que es. La solicitud que debo de hacer para que me condonen, que dependiendo del ejercicio de qué se trate, que me condonen hasta el impuesto, actualizaciones, recargos, multas, porcentajes. Por ejemplo, si yo tengo una multa ahorita, me va a condonar el 60% de la multa. Entonces, al ser tan barata, dicen, pues prefiero pagarla, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, esta condonación es una forma de extinción de una obligación. ¿Qué significa esto? Que ya cumplí. Tengo una obligación tributaria, ¿por qué? Porque me dedico a las ventas, me dedico al arrendamiento, me dedico a prestación de servicios, ¿sí? La actividad que realice. Entonces, en este momento, como soy sujeto, ¿verdad?,
y a lo mejor no presenté mis declaraciones anuales y pagos provisionales del 2000, que ahorita están requiriendo 9, 10 y 11, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quiero ver qué me puede ofrecer la autoridad, porque pues no lo presenté y hay una condonación. En este momento de la condonación ya no me va a cobrar después lo que me está perdonando, ¿verdad? ¿Sí? Es un perdón. Él me está perdonando la actualización y recargos. Eso ya me perdonó, ¿sí? Bueno, aunque se dice, perdona pero no olvida. No olvida. Así decimos, ¿no? Sí. A veces decimos, Sí. oye, es que hay que perdonar, ¿no? Se dice, hay que perdonar, pero no olvidar, ¿sí? Eso no significa que como no va a olvidarlo, me va a querer cobrar, no. En el caso fiscal, el perdón Sí, sí lo olvida, ¿ok? Lo que sí no olvida es en el caso de la cancelación. Oye, te cancelé porque eras insolvente, es decir, no tenías bienes, no tenías nada, ¿sí? En el momento en que los accionistas vuelven a reactivarse, porque obviamente le inyectan capital, porque reciben préstamos y empiezan su función, en ese momento la autoridad dice, te lo cancelé porque eras insolvente. Ahorita no estás insolvente. Como no estás insolvente, pues me pagas. O sea, yo te vengo de nuevo a ejercer las facultades ¿de qué? Pues de cobro, ¿sí? O sea, procede el procedimiento, valga la redundancia, administrativo de ejecución, es decir, te puedo cobrar, ¿sí? Pero cuando me cancelas, no cuando me condonas, ¿sí? Híjole, Lupita, pues la verdad es que hemos aprendido mucho en relación con este tema de la responsabilidad solidaria. Yo no sé si ya para finalizar tú quisieras darnos algunos puntos adicionales o darnos una conclusión, lo que tú consideres. Sí, mira, cuando nosotros estudiamos en Derecho, pues la base es mucho el derecho civil. Claro. La base del derecho es el civil. Dentro del derecho civil se maneja precisamente, ¿verdad?, lo que son responsabilidad solidaria y subsidiaria. Por eso de ahí el poder aplicarlo para el fiscal. Y entonces nos dice la responsabilidad solidaria precisamente en el Código Fiscal el Código Civil, del DF, nos dice, oye, en el caso de la responsabilidad solidaria, un deudor es el que responde por todos. Hay varios deudores, pero responde él por todos, ¿sí? Y en la subsidiaria, pues entonces, cuando que era responsable solidaria no le alcancen, pues entonces pedirá a los demás deudores, ¿sí? Que era lo que ya habíamos comentado. Y por otro lado, en otro artículo también me señala, en el caso de los herederos, ¿sí? Dice que los herederos, precisamente, les corresponderá precisamente esa responsabilidad solidaria frente al patrimonio que están recibiendo, ¿sí? Y también dentro del civil nos marca que estaríamos ya, pues a lo mejor ampliando mucho esto y a lo mejor necesitaríamos otra sesión, sí, claro, es hablar de la prescripción, ¿sí? Cuando nosotros un crédito prescribe, ¿qué pasaría con la responsabilidad solidaria? ¿Sí? Y la interrupción de la prescripción. Nos da para mucho. Bastante. Nos da para mucho, sí, claro, ¿no? Lo cual nos hace que te emplacemos para que en otra ocasión nos puedas hablar de prescripción sí, y caducidad, ¿no? De prescripción que y caducidad. Cuando la autoridad puede cobrarnos, ¿verdad? Que esa es la prescripción, un crédito, y cuando ya sus facultades ya no me puede revisar. Lo que estamos viendo ahorita con el programa del SAT, ¿no? El SAT, de ¿qué? Ponte al corriente. Ponte al corriente, claro. Ponte al corriente. Son créditos de los cuales la autoridad en algunos casos ya no puede... Sí, bueno, no, te está solicitando créditos, por ejemplo, 2001 o anteriores al 2008. 95, sí, claro, 90 y tantos, ¿no? Sí. El Infonavit, que es el que te pide créditos muy viejos. Sí, claro. Ya no, ya sus facultades caducaron.
Ahora, en el caso de la prescripción, también la autoridad tenía la oportunidad de cobrármelo. Ya no me lo puede cobrar, ya no. Pero también tengo que solicitarlo a la autoridad. No puede la autoridad de oficio, o sí podría de oficio, pero casi esa petición de parte, claro. Casi esa petición de parte. Oye, autoridad, ¿qué crees? Ya tengo 5 años, por favor, mi declaratoria de prescripción del crédito, por tales y tales años. Y la tramitamos ante la autoridad. Eso es muy importante. Porque a veces estamos, pero como locos, preparando toda la información. Dices, es que ya estaba prescrito. Ajá. ¿Sí? Recuerden que de todas las leyes es muy importante hablar de las prescripciones. Y hacerlas valer, porque en ocasiones le llega el contribuyente y dice, no, ay no, esto ya es del 2004, ya está viejo, y lo guardan en el cajón. Guardan. No es suficiente. Hay que hacer la solicitud a la autoridad. De oficio, muy pocas veces te lo aplica. Siempre será a petición de parte. Maestra, pues ha sido todo un placer. Yo quisiera terminar con entregarle este reconocimiento que me voy a permitir leer. GBA Consultoría y Capacitación se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la licenciada maestra María Guadalupe Cruz Sánchez por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Ay, muchas gracias. Sí. Recíbalo usted de parte de Gracias. con mucho cariño. Gracias. Pues bien, amigos, agradecemos que hayan estado con nosotros en un programa más de Los Mejores Fiscalistas y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes.